Muy bien, mis queridos teleamigos. Hoy tengo un gusto grande, un amigo. A Jesucristo lo que más le gustaba era esa palabra amigo. Y el primer amigo de Dios fue Abraham y el segundo amigo de Dios fue Moisés. Entonces yo tengo un amigo aquí, entonces el padre Felipe Scott. Él es de origen norteamericano y peruano. Y yo creo que por lo peruano heredó esa alegría y la sonrisa de los peruanos que dicen que tienen fruncido el ceño porque se sonríen todo el tiempo, ¿no es cierto? Eso dicen. Padre, bienvenido a esta casa, bienvenido a Teleamiga. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, anda a nivel internacional, pero el Señor le dio un ministerio muy grande para orar por la familia y para sanar la familia. Por eso este sábado lo vamos a tener en un conversatorio con nosotros y el domingo en la fiesta del Padre Celestial. Eso que no es una coincidencia, esa fiesta tan grande revelada por el Padre a la hermana Eugenia Rabasa, primer domingo de agosto, mes 8, el número 8, que es el de las estrellas de Guadalupe, que tiene 8 puntas cada estrella, que es el número gemátrico de Jesús, 888. De manera, Padre, que bienvenido a Colombia nuevamente. Usted trabaja ese ministerio de sanación de la familia, usted fundó una comunidad para trabajar por las familias, que extrañamente está en las selvas peruanas, ¿no? Esa comunidad. Pero cuénteme, ¿cuál fue el origen, Padre Felipe? Bueno, primero, ¿cómo fue la conversión suya y la de su hermano que es gemelo y sacerdote? Y los dos son fundadores, ¿no? Es bien extraño y no es una coincidencia, es una providencia. Pero, Padre, ¿cuál fue el origen primario de ese ministerio, de ese carisma? El ministerio es el ejercicio de un carisma, ya lo están aprendiendo aquí. De ese ministerio de trabajar por la familia y con la familia. Y usted ya se volvió un evangelizador a nivel mundial, pues ya por todas partes anda. Me parece un ministerio formidable porque la gran crisis de la iglesia coincide con la gran crisis de la familia. ¿Cómo le llegó a usted eso, Padre? Bueno, Dios Padre me explicó que Él permitió que yo naciese y fuese criado en una familia con poco amor, porque era necesario por mi misión. Tu padre Dios era Padre, norteamericano. Ahora estoy hablando de Dios Padre. Sí. mi padre terrenal era descendencia, nació en el Perú, descendencia inglesa. ¿Y qué pasó? Nací en una familia donde de verdad había poco amor. Y en el plan de Dios, eso fue necesario para el ministerio de la familia hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? Mi papá era un hombre que era lo que se llama un alcohólico seco. Un alcohólico seco que es alguien que tiene la personalidad de alcohólico, pero no tomaba. Pero tenía todas las cualidades de un alcohólico, ¿ya? Era un hombre muy callado, no sabía acercarse a nosotros, era un hombre, cuando se enojaba, violento, a mí me pegaba mucho, fuerte. Era muy buen esposo, recibí un lindo ejemplo de lo que es el matrimonio, eso sí puedo decir. Pero era una persona que no sabía acercarse emocionalmente a sus hijos. Eso fue parte de la preparación. Ahora sí, lo sé. En mi juventud maldecía a mi familia, ¿ya? Pero ahora sé que todo eso fue permitido por Dios en su providencia para el ministerio de ahora. Después, entre los 14 a los 20 años de edad, mi vida obviamente fue como todo joven que no ha recibido lo que habla la Biblia, la bendición del Padre, mencionado en Eclesiástico 3:9, unas carencias paternales, unos vacíos a nivel emocional fuerte, y eso fue lo que me llevó a una vida muy desordenada de 14 a 20 años. Y a la edad de los 20 años, un sábado en la noche, sin saber de verdad lo que decía, le dije a Jesús: no sé quién eres y te entrego mi vida. Ahora, no sabía en qué me metí. Sí, yo sé. No sabía en qué me metía. Dios tiene tan buen sentido. Yo sé qué es eso. ¿Ya sé? Exactamente. Claro. Entonces,
¿qué pasó? La noche siguiente fui a mirar un folleto que tenía lista, este era en Estados Unidos, de películas pornográficas que iba a ver. ¿Ya? Imagínense eso. Entonces, cuando yo voy a mirar qué película iba a ver, escucho por primera vez la voz de Jesús, que me dice, si de verdad has decidido seguirme, tienes que dejar esto. Entonces, agarré el folleto, lo puse en la mesa y ni más. Y lo que pasó en los siguientes días, por 4 días en una semana, tuve un encuentro con Jesús en mi dormitorio, que Él llenaba el dormitorio con su presencia amorosa. Era el bautismo del Espíritu Santo, pero creo que a nivel full bautismo. Recibí el don de lenguas, yo ni sabía lo que era eso. Y en pecado mortal, ¿ah? Porque mi dieta era cotidiana en pecado mortal. Los carismas gratis. Sí, es verdad, eso es muy cierto. Entonces, y ahí comenzó el autoconocimiento sobre el pecado, un hambre muy grande por su palabra en la Biblia, a pedir perdón a mucha gente, a mis hermanos, a mi gemelo. Y básicamente Dios agarró el pez más grande, el más difícil de la familia, para llamar la atención a la familia, a llamarlos que regresen, ¿ya? Porque éramos católicos super light, pero super light. Play, como dicen aquí. ¿Cómo? Católicos play. Play. Dicen aquí, Sí. padre, los muchachos, Sí, los sí. jóvenes. Sí. Entonces, después Dios me dio, después de esa noche, el don de la castidad. Recuperé la inocencia y la castidad. Pero de vida cotidiana, pecado mortal, a la castidad. No me acuerdo ni luchando con... Era un milagro, era un milagrazo. Ahora que soy sacerdote, obviamente, y director espiritual de muchas almas, y confesor, sé que es una gracia muy especial. Claro, porque ¿Ya? hay que luchar mucho por eso. Hay gente que lleva una vida entera luchando por eso. Sí, San exactamente. Pablo, que Sí, tiene sí. un aguijón en la carne, Sí, pues. sí, sí. Entonces, de ahí siguió. Conozco a una chica caleña con quien estuve comprometido para casarme, Te va a caer con una colombiana. una colombiana. Y caleña, padre. Muy Sí, bien. sí. Y Dios, en un retiro, antes de hacer el retiro prematrimonial, estamos planeando nuestra luna de miel. Nos íbamos a ir a Colombia casualmente. Ahora voy a todos los lugares a predicar donde hablaba ahí antes. Y ahí fue donde él agarrado la mano un sábado en la noche, el sacerdote estaba, que ahora es obispo, estaba predicando sobre el tema de pescador de hombres. Y ahí fue donde el Señor, escuché su voz que me dijo, hijo mío, deja todo, ven, sígueme. Dejó la caleña. Dejé la caleña. ¿La ha vuelto a ver, Sí. padre? ¿Ah? ¿La ha vuelto a ver? La vi cuando recién estuve ordenado, Ah. ya 8 años después. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Entro al seminario y meditando en Juan capítulo 21, donde Jesús le dice a Pedro, sigue, esas palabras me llamaron la atención. Y yo pregunté a Señor, ¿qué es la palabra para mí? Escuché el alma, sigue, donde llamada para esto, la familia. Y el llamado a la comunidad. Vamos a hacer un breve instante para... Bueno. Estamos en Lourdes, ¿no, padre? Vamos a Lourdes. ¿Qué le pasó en Lourdes, padre? Era la noche antes de regresar. Lo que había pasado es que me habían llegado al seminario un sobre con 2 pasajes para mi hijo Felipe de parte de Jesús. Entonces, alguien me lo regaló y un muchacho me dijo antes de salir, un hombre de mucha oración, que era el que estaba en la formación para ser capuchino, sacerdote. Él me dijo, el Señor te va a dar una señal en Lourdes de parte de tu futura misión. Yo lo tomé más o menos en serio, dijo, bueno, veremos.
Y cuando llego a Lourdes, claro, fue una experiencia muy linda. Comenzó con María, escuché la voz de María delante de la gruta, caí al piso porque yo había sido más anticatólico, había criticado a María, caigo al piso que parecía evidente. Que si ahora caigo así, creo que me destruyo las rodillas, ¿ya? Me aniquilo las rodillas. Pero, y estuve una semana en Lourdes, pero en una peregrinación, y en la noche anterior una misa para los que venían de Cleveland, Ohio, que era este grupo de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, donde estaba estudiando en el seminario. Y antes del momento de la comunión, yo estaba preparando para recibir al Señor y escucho mi alma. Bueno, no solamente escuché, primero cayó sobre mí un fuego del cielo que yo no estaba ni consciente ya que estaba en Lourdes. Y escuché estas palabras: Hijo mío, sana a mis hijos inválidos porque yo soy el don de sanación en ti. Y al ratito se viene la idea de fundar una comunidad para sanar. Mi director espiritual, cuando regreso, él me lo dice a mí. Yo nunca le dije nada, porque yo pensaba, esta idea es loca, yo no quiero fundar ninguna comunidad, yo quiero ser capuchino. ¿Ya? Y no hablo del café tampoco. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue donde él me dijo, ¿tú crees que Dios te está pidiendo fundar una comunidad dedicada a sanar? De sacerdotes, hermanos y hermanas, vivir como familia. Y le dije, no, creo que me reí de nervios. Me reí de nervios. Entonces él se quedó callado, no me dijo nada, y los años que siguieron, esa idea la evitaba, trataba de evitarlo, lo trataba como si fuese una tentación diabólica. Bueno, las cosas de Dios no se van. Dios insiste, insiste, insiste. ¿Y qué pasó entonces? Dice San Pablo que los dones son irrevocables. Sí, eso es cierto, sí. Así es. Entonces, en medio de todo eso, un día, en una experiencia para ver si Dios, porque yo estaba esquivando, quería ser parte de otra comunidad. El mismo sacerdote capuchino me dijo, tu vocación no es ser capuchino. Entonces yo, para tratar de esquivar más, correrme del Señor para fundar esto, escuché que la Madre Teresa de Calcuta había fundado una rama de sacerdotes. Entonces me colé ahí, entré, hice una experiencia con ellos me invitaron a quedarme a ser sacerdote de la Madre Teresa de Calcuta, la rama de sacerdotes, y había un problema. Cada segundo delante del Santísimo, la idea para fundar esto no se me iba. No se me iba. Era como hicimos, hasta en la sopa lo tenía. Me perseguía la idea. Y por fin me rendí. Ok, Señor, ¿qué quieres? Y ahí fue donde hablé con este sacerdote que años atrás me había dicho, y él me sonrió. Y ahí fue donde ya, a rezar, ¿cómo es que Dios quiere? Pero el problema era, ¿qué obispo va a tomar en serio un seminarista? Pues yo no era ni sacerdote, no era ni diácono. ¿Qué obispo me iba a tomar en serio para fundar una comunidad? Entonces, mi director espiritual me dijo, tenemos que rezar que Dios te ponga precisamente con un obispo que te va a tomar en serio. Y me invitaron a dar un retiro en Tampa, Florida, que es donde comencé la comunidad. Y el Señor me dijo, en mi propia oración me dijo, acá es donde quiero que comiences la comunidad. Voy a hablar con el obispo después del retiro. Yo era seminarista. Y cuando voy a dar el retiro, en ese tiempo de oración, el Señor me dice, acá es donde quiero. Y pedí una cita con el obispo, hablé con él con más de 3 horas, en paz descanse, ya había muerto, murió el obispo. Y ahí fue donde el obispo me dijo, porque a él le pregunté, la última frase de la conversación, Monseñor, ¿usted me aceptaría como candidato al sacerdocio? ¿Y me dejaría fundar la comunidad en su diócesis? Me dijo, sí. Y lo que tú le debes a tu diócesis, que eran $69,000, te lo pago yo. Entonces, las puertas se abrieron, ¿ya? Y ahí comenzó. Y eventualmente, obviamente, claro, me ordenó como sacerdote diocesano, y en 1998, en el 89 fui ordenado, 6 de mayo, y el 1 de abril, en nuestro día de fundación de 1998. Comencé solito con mi pastor alemán. Entonces, la preparación para sanar la familia fue viniendo de una familia totalmente desordenada. Claro, Dios tuvo que sanarme.
herido por el papá, ¿no? Así, fuerte. Y la mamá también. ¿Sí? Sí, porque mi mamá era muy distante emocionalmente, ¿ya? Ujú. Entonces ella no tampoco sabía cómo conectarse con nosotros. Entonces a nivel emocional fuimos huérfanos, a nivel emocional, ¿ya? Pero Dios, eso fue todo necesario, ahora lo entiendo, ¿ya? Ahora tienen que trabajar otro tema, padre, que el Papa habló de la eutanasia cultural, que a los viejitos los abandonan, los botan, no los escuchan, no los quieren, y entonces lo llamó la eutanasia cultural. Me parece una buena expresión, ¿no? Sí. Tiene que sanar a los hijos con los viejitos, con los Claro. abuelos. Claro. ¿Mm? Y al final Malaquías habla que los padres van a estar reconciliados con los hijos y los hijos con los padres, ¿no es cierto? Claro, ese es uno de los signos Sí, del final, ¿no es así cierto? es, así es. Signo ahí. Sí. Pero que el profeta Elías viene a ese oficio, Claro. ¿cierto? Padre, Pues ¿y sí. qué le pasó en Tampa? En Tampa fue muy ¿Consiguió bueno. vocaciones? Sí, tuve unas vocaciones y todo iba bien, pero en oración escuché un día delante Santísimo, regresa a tu país de origen, donde nací, Perú. Entonces, ya estaban los muchachos listos para entrar al seminario y el obispo quería que yo los mande a un seminario, que en ese entonces, ahora está muy bien, un amigo mío es el rector ahora, ha limpiado casa, Ujú. muy fiel al magisterio, de mucha oración, un hombre verdadero, de masculino, en buen sentido. Pero en ese entonces era un seminario que no era fiel al magisterio, no oraban Mm. y estaba lleno de la tendencia Sí, homosexual. lleno de homosexuales. Padre, vamos a hacer un paréntesis, un momento, aquí en orden a la finitud del tiempo en la televisión, padre. Bueno, ¿y cuándo regresa al Perú, padre? El 10 de enero de 2003, Y consiguió obispo. el obispo nos abrió las puertas donde estábamos, pero el Perú me recibió con un secuestro, porque fui secuestrado. Ah, lo En la secuestraron. fiesta, Bueno, en qué la padre, que fiesta eso es bien de San Luis interesante, ¿no? Montfort. Y nosotros hacemos el tratado de la verdadera devoción San Luis Montfort. Y en esa fiesta Se estaba habla de manejando. los apóstoles de los últimos Así tiempos, es. es la primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahora Agustín es el último que habla de eso. Así, ya. El apostolado de reparación, que nace en Colombia y ya tiene 300 grupos en el mundo. Sí, Apostolado de reparación, Sí. que es lo que necesitamos hoy, ¿no? así es, así es. Entonces volvió a Perú, padre. Y estaba manejando, conocí a un muchacho que ahora es sacerdote de la comunidad. Y en ese camino salgo en una carretera muy conocida que se llama Javier Prado y veo un carro estacionado y yo pensaba que estaba malogrado. Malogrado en nada, estaba malogrado el corazón de ellos. Y yo paro el carro y salen hombres armados hasta los dientes, con armas de fuego, pero de guerra. Y miro por el eje. ¿De Sendero Luminoso o qué? No, era un grupo, no sé, Delincuentes comunes. pero esos eran muy bien preparados, Ujú. eran expertos. Y miré por el espejo del carro y vi que había otro carro, lleno también. Y los dos carros se abrieron las puertas, salieron todos y me empiezan a gritar que salga del carro. Y le dije, acá están las llaves, quédense con el pick-up. Me dijeron, no, a usted lo queremos. Dije, no, quédense con el pick-up. Y me insistieron y me golpearon con la pistola 2 veces acá. Me forzaron, me pusieron la capucha y me metieron al carro y a todavía salieron disparados. Entonces, ahí comenzó una experiencia que obviamente no lo esperaba. Acababa de terminar mi rosario y en la Colonia Divina Misericordia estaba en buenas manos. ¿Ya? Y Dios en su infinita misericordia, porque al comienzo cuando pasa algo así uno piensa, esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando. La mente le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas,
Y pende interiormente yo le dije a Jesús, bueno, has permitido esto. Y todo sí, toda vez en mi vida que te he dicho sí, fiat, me ha preparado para que yo te diga sí ahora. Y ofrezco mi vida por ti y digo fiat. Y en ese entonces sentí una paz interior total. Ofreció la vida usted, padre. Ofrecí mi vida. Como el padre Pro. Sí. Y también es que nosotros tomamos un cuarto voto en la comunidad, que es el martirio. ¿Ya? Usted debe tener algo con el padre Pro, me imagino. Pues hablamos de eso. Sí, sí. ¿Ah? Somos uña y mugre, como decimos en Perú. Sí, sí. Bueno, Sí. Entonces, es que hay que decirle a la gente que el padre Pro claro, murió mártir en México, ¿no? Así es. Interesante. En La Cristiada. que esa linda película que ha salido. ¿La has visto? Sí, claro, padre, nosotros la tenemos. Sí. Entonces, me empecé a preparar, hice un examen de conciencia larguísimo. Hubo un momento como hora y media después que ya no escuchaba mucho tráfico, porque Lima es una ciudad como Bogotá, 9 millones de personas, mucho tráfico, manejan como peruanos. Como bogotano. Entonces, yo me di cuenta que estábamos ya lejos de Lima. Ya no se escuchaba mucho tráfico, las bocinas no se escuchaban. Ahora sé que yo estaba en la carretera panamericana yendo hacia Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? A las 2 horas y pico, tengo una experiencia que yo soy llevado a la Santísima Trinidad interiormente. Veo una luz que no hay palabras para describirlo. Estaba en casa. Yo personalmente ya no estaba consciente que estaba en el carro. Estaba perdido en la Santísima Trinidad. Y escuché estas palabras. Lo que te separa a ti y a nosotros, el tiempo y la eternidad, es un hilo. Yo pensaba, ya pronto me van a matar. Y ellos quieren matarme. Usted está como San Agustín, padre, que decía que uno se muere y el único problema es que pasa al otro cuarto. Sí. Cuarto vecino, dice Sí, San Agustín, sí, padre. sí, así bueno. es. Entonces, terminó la experiencia y yo estaba como borracho de gozo. Borracho, no podía parar de reírme. Claro. ¿Ya? Pero, y no me podían callar. Me están advirtiendo, te vamos a matar. Yo me reía. Y llegó el momento cuando, y el Señor esto me lo ha explicado en mi retiro personal sacerdotal, donde ya me iban a matar. Estaba en el desierto, porque la costa peruana es desierto. Como la costa chilena. Sí, imagino. Sí. Aunque creo que la chilena es más bonita. La costa Sí. de Chile. Entonces, ¿qué pasó? De mí salen 3 veces la misma frase. La primera vez en voz baja, la segunda vez más fuerte y la tercera vez como un cañón. Y la frase era, yo no lo estaba pensando, hermanos, quiero que sepan que los perdono. Y ahí, yo estaba sorprendido, y creo que ellos están más sorprendidos, y el que me había golpeado con la pistola me pide que ore por él. Llegó el momento, yo estaba listo ya para morir con mis brazos extendidos, y quería decir, ¡viva Cristo Rey! Como el Y padre ya cuando Pro. iban a disparar, deciden no matarme, y me dejan solito en el desierto. Se van. Yo me quedé con las ganas, porque ya había tenido el olfato de algo del cielo y con un deseo infinito para el cielo. Y yo lloré muchas veces después de ese evento, extrañando el cielo, porque me dejó, se puede decir, sacar la nariz y olerlo. Claro, cuando uno tiene una experiencia de Dios, que decía Pablo VI, es una experiencia sensible, decía Pablo VI, que el Espíritu Santo ahora se está haciendo más sensible, decía Pablo VI, ¿no? Decía, uno tiene experiencia, uno le pide a Dios a veces que se muera, pero lo que pasa es que uno no está listo, padre. Yo le pedí eso al Señor y me mandó decir, me encontré con una mística por ahí, me dijo, nada de lo que estás pidiendo, es cuando yo quiera. Tienes que sufrir más. Claro, hay mucho más en la misión, nosotros no se ha acabado la misión todavía. Claro. Y eso es verdad, porque me ha dicho, recién he comenzado contigo.
Entonces, Y uno no sabe después el caudal de sufrimientos, ¿no? sí, San Pedro de Alcántara, cuando se le aparece a Santa Teresa, ya después de muerto, que Santa Teresa lo quería mucho porque era un franciscano muy divertido, y le dijo, no sabes la inmensidad de gloria que uno recibe por los sufrimientos, le dijo. bueno, ¿Ah? menos mal. ¿Y qué es, padre? ¿Cómo sigue la historia? Cuénteme. Entonces, bueno, me dejan ahí plantado, en el medio del desierto. Entonces, yo, ¿cómo me encuentro? Estaba, ¿qué? 2, 3 horas de Lima A pie. a pie. Bueno, no, en carro. Ah, en carro. ¿Cómo iba a llegar a Lima? No podía. Entonces, Era una con mi carretera. dedito, a pedir que alguien me dice, ayer le hicimos un jalón. Y para un taxi, y le pedí, mira, si me podía llevar a Lima, le dije, no tengo nada, pero Dios te va a pagar muy bien. Me dijo, no. Entonces yo le dije a él, acuérdate de mi cara porque me vas a ver en tu juicio personal. Juicio particular, Si sí. en tu juicio particular me vas a ver. ¿Y por qué no me ayudaste? Y Dios te va a mostrar mi cara. Se quedó callado y se fue. Después vino al ratito otro taxi y él sí me llevó. Que Dios lo bendiga. ¿Ya? Pero yo estuve desilusionado, pues estuve molesto con Jesús por 2 días. Estaba como en depresión, una tristeza que no me había llevado. Estaba triste, triste, triste. Después ya lo perdoné, tuvimos nuestro cafecito para reconciliación. ¿Ya? Fue lindo, fue lindo. Y eso, claro, muchas cosas empezaron a pasar. Muchas cosas han pasado. ¿Por qué se fue para la selva, padre? ¿Qué pasó? Donde estábamos nos iba muy bien. Estábamos trabajando en un asentamiento humano, haciendo, primero, los adventistas nos odiaban, Obvio. porque nosotros estábamos preparando a los católicos bíblicamente, con doctrina católica, cómo conocer la Biblia. En este asentamiento humano, Dios estaba de verdad sanando la familia allá. ¿Qué más estábamos haciendo? Los más pobres de los pobres recibiendo una vida digna, construyendo casas, haciendo las obras de misericordia. Todo iba muy bien. Y el obispo me pidió que yo escribiese un documento sobre la comunidad, explicando el carisma, la espiritualidad. Y él iba a tener a 3 sacerdotes que iban a mirar el documento, 3 teólogos que él había escogido. Yo no sabía quiénes eran estos 3 sacerdotes. Cuando me devuelven su diagnóstico, su opinión, su concepto de lo que yo no podía creer que lo que habían escrito en el documento. ¿Por qué no te regresas a Estados Unidos? Y era un documento lleno de envidia. ¿Mm? Entonces, un amigo sacerdote monfortiano, psicólogo, le di lo que yo escribí, le pareció precioso, le di lo que ellos escribieron y él me dijo, esto está embarrado de envidia. Entonces, le mandé, pedí una cita con el obispo y está lleno de calumnias, mentiras, un montón de cosas. Entonces yo fui con el documento de ellos para mostrarle al obispo, esto es mentira, 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 y él no me dejó hablar, ni una frase, me interrumpía. Y finalmente me dijo, yo apoyo a este grupo de sacerdotes, yo los he escogido, no son cualquier sacerdote, me acuerdo que me dijo. Y me dijo, yo apoyo lo que ellos han escrito. Entonces me sentí en el aire. ¿Qué hago ahora? Entonces fui a hablar a un sacerdote jesuita muy bueno, amigo de la comunidad, y le dije al padre, que se llama el padre Ignacio Muguido, que es muy conocido en el Perú, da unos retiros fabulosos, ya muy mayor, hasta le falta un diente. Y él me dijo, necesitas un obispo que te apoye. Y me puso en contacto con una monjita que era canonista, muy amigo de él, y él me dijo, necesitas un obispo ya. Y en el camino Dios, en su proceso de providencia, conoció un obispo de la selva. Y le expliqué, y le dije, esto es lo que yo escribí, lo leyó, y le dije, ¿qué opinaste? ¿Qué opinas, monseñor? Me dijo, es precioso y leer esto es conocerte a ti. Y después él me dijo,
Acá está, le dije, y acá está el documento que ellos han escrito. Y cuando él leyó el documento, lo puso en la mesa y me dijo, esto está podrido de envidia. Y me recibió, nos recibió. Pues estás en la selva. Ahora estamos en la selva. Puerto Maldonado. Es un lugar muy, como me lo dijo el Señor en el Apocalipsis 2:13. Sé que vives donde Satanás tiene su trono. Un día le cuento la historia del trono de Satanás, usted no lo sabe, padre. No. De que los nazis lo encontraron donde era la iglesia de Pérgamo. Es un trono de piedra gigantesco. Wow. Que los nazis lo recogieron y se lo mandaron a Hitler. ¿No sabía, padre? Y los comunistas lo recogieron en Berlín y se lo llevaron a Stalin. Wow. ¿No sabía? Y existe, está en Moscú. Está en Moscú. Sí, padre. Moscova, dice Ana Catalina Emery, que de ahí sale esa oscuridad desde Moscú. Wow. Y don Bosco habla de la invasión rusa a Europa. Wow. ¿No sabía, padre? Le da el grano. ¿En serio? Sí, eso es de Ana Catalina. Sí, sí. Y eso lo leí después en un reportaje del esoterismo de Hitler, que traslada ese trono a Moscú, y en Moscú lo trasladan los comunistas a Stalin, y ahí está. Y ahora parece que es el trono del señor Putin. No me sorprende. A mí tampoco, padre. Sí, sí. Bueno, padre, pero sigamos, que me parece muy pero es interesante lo del trono de Satanás. Sí. Y usted tiene unos vecinos que son, Un poquito malos. ¿cómo se llaman, padre? A ver, ¿cómo Bueno, se un llaman? pueblo se llama, literalmente el pueblo se llama infierno Infierno. y el otro se llama condenado. Infierno y condenado, padre, pero lo pusieron en buen lugar a usted. En la mitad de un buen sitio. Sí. ¿Ah? Primero- Infierno y sí, condenado. y el obispo es muy creyente, de verdad, ya. Es un hombre de Dios, nos quiere mucho y claro, el clero nos detesta. Obviamente. Vamos a ver otro paréntesis, Sí. padre. ¿Ah? Sí, ese problema de la envidia y de los celos en la iglesia es terrible, ¿no, padre? Porque eso no permite dejar avanzar el evangelio, y es muy duro. Y entonces el clero no los quiere y el obispo sí los quiere. Sí. Y están en medio del infierno y Condenado. de los condenados, padre. Oh, terrible, padre. ¿Cuántos jóvenes tiene? Mira, hemos sido muy lentos a propósito, preparándonos, porque aprender, somos 5 sacerdotes, 3 hermanas, pero ya tenemos el equipo para formar. Bueno, nosotros tuvimos un periodo de 6 años que no recibimos a nadie, porque la que era madre de la comunidad se fue. Entonces, Ese fue un gran dolor. sí, ¿no? fue un dolor que el Señor me lo dijo 1 mes y medio antes. No lo que venía, pero me dijo, se aproxima una prueba muy fuerte. ¿Por qué fue? Se fue porque su familia básicamente le dijo, si no regresas a casa, nunca volvemos a hablarte. Entonces ella regresó de su visita familiar, nos tomamos un café y me dijo, me voy. Y eso tanto movió el piso de los corazones nuestros. Fue tan fuerte. Fue como cuando en un hogar, un papá o una mamá abandona hogar. Fue fuertísimo. Sí, claro, claro. Fue fuertísimo. Abandona la Yo familia. la conocía 20 y pico años, confiaba en ella más que mi gemelo. Y tiene 5 sacerdotes para Sí, allá. sí, sí. Pero ahora ya estamos abriendo las puertas para recibir. Ahora ya estamos mejor. Interiormente, el carisma y la espiritualidad mejor que nunca. Y Pero- la vida comunitaria. Pero su ministerio es muy bueno, padre. Usted viaja por el mundo entero en este ministerio que va a ser el 4 allá con nosotros. La familia, nosotros somos una familia, somos Belén. La Sagrada Familia está ahí con nosotros, padre. Una cosa que dice el documento familiar y consortio, que la iglesia se tiene que volver más como una familia. El Papa Sí. Francisco, ¿Lo acaba de decir? el Papa Francisco está insistiendo mucho en eso. Sí, Y que la iglesia es madre sí. y que tiene que portarse como madre. ¿Ah? Él les ha dicho y les ha insistido mucho en eso. Amén. Pero a mí me han contado, padre, que antes de eso, ¿por qué le gustan tanto los pastores alemanes? ¿Cuántos tiene?
Tenemos 3 ahora. 3. Mi primero fue Moisés. Pobre padre, los perritos le ponen nombres de Sí. evangelistas, Tenemos de Bosco. profetas. Y Max por Maximiliano. Bosco, Bosco, es un santo. por San Juan Bosco, Sí, pues. sí. Ay, María, que se le aparecía un perro, ¿no? Y Sí, lo sí, defendía, sí. que llamaba Gris, Sí, sí, sí. el perro de Don Bosco. ¿Se acuerda el chiste que yo le hice la vez pasada, padre? ¿Cuál fue? Que me dijiste que tenías 3 pastores alemanes y yo le dije, pues yo también tengo uno. Me dijo, ¿de dónde lo tiene? Le dije, en Roma. Sí, sí. Un pastor alemán. Así es, ¿Mm? así es. Sí. Y los pastores alemanes les ayudan ahí con... Sí, sí, están entrenados y casualmente el último que tuve, alguien en Bucaramanga me lo regaló. ¿Ah, sí? Sí, ¿Sí? lindo perro. Yo tenía un amigo médico en Bucaramanga que tenía un pastor alemán finísimo, Sí, sí, muy bueno. sí. Bueno, ¿y cómo va la comunidad, padre? Como dije, interiormente y exteriormente muy bien. El punto es ahora conseguir vocaciones que son, me gusta decirlo a medias, bromeando, algo normales, que no sean tan deformados, ¿ya? Que sean hombres y mujeres verdaderos, que sean hombres y mujeres de fieles a la iglesia, que quieran aprender, Hombre y mujer verdaderos que ir íntegro íntegros, desde el que no, punto de que no vista, tienen la tendencia que no tenga tendencias homosexual. torcidas. Sí, Pues. sí, sí, sí. Sí, claro, Ya. padre, es que, Ya. padre, pero el problema es la familia, y yo le oí eso a un obispo en Colombia muy inteligente, que los seminaristas llegan deformados porque no tuvieron mamá, porque se fue la mamá a trabajar, porque tuvieron un padre autoritario que no los saludaba, sino que los educó el televisor, Sí. ¿no? Y que entonces afectivamente están con unas carencias terribles, Sí. lo que los lleva a las desviaciones afectivas y sexuales, Definitivamente. decía el obispo, Sí, sí. y que entonces llegaban a los seminarios mal y entonces salían mal después de sacerdotes. Sí. Y eso se puede corregir, padre. Mira, no quiero que mi comunidad se vuelva un hospital tampoco. Que pasamos todo nuestro tiempo nomás, sí, hay un proceso de sanación, pero tampoco quiero que estemos todo el tiempo nomás gastando nuestra energía en eso. Entonces sí trabajamos nuestras heridas y todo, pero por ejemplo los muchachos y las hermanitas que tenemos son excelentes. Y todos venimos, claro, con algo, pero Dios los ha sanado. Es precioso lo que Dios está haciendo. Pero no queremos, como esta es la fundación de la comunidad, queremos que sea una fundación muy sólida, ¿ya? Y también vivimos como familia, nos conocemos de verdad, nos reímos, lloramos juntos, hablamos, nos conocemos mejores que muchas parejas, ¿ya? Entonces, para enseñar a familias cómo vivir como familias, nosotros tenemos que vivir la vida familiar. Y hay algunos, por ejemplo, que han llegado que no pueden ni hablar, no pueden ni hablar. Entonces, para hacer comunidad hay que ser primero familia. Familia. Y ahora ya está la familia. ¿Ya? Entonces, Hay una paz profunda. Las comunidades religiosas fallan mucho por eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Y el celibato es una escuela de aprender a amar de verdad. Primero, tienes que Aprender a amar a Dios. O sea, amar a Dios, pero eso se va después mostrar en amar a uno al otro. Y eso no es un camino de accesis medieval, que es muy duro, ¿no? Sí, sí. Se puede hacer, pero es muy duro. Sí. Lo del celibato, del silicio, del golpe, todas esas cosas es muy duro. Pero el celibato del afecto, del amor es muy interesante. Sí. Cuando Jesús dijo ahí Gozoso. eunucos voluntarios, Sí, sí. la gente no entiende la Biblia, Sí, sí. como eunucas, como las monjitas que se casan, y el Sí. Papa les dijo que debían ser fecundas, Sí, sí. madres fecundas. Sí, sí. A nivel espiritual. Claro. Y entonces tenemos los sacerdotes que son hombres con corazón, fieles al magisterio, pero nosotros como comunidad, claro, nuestra unión primero viene con Dios y buscamos la vida mística, porque nuestra espiritualidad es la encarnación mística, ¿ya? Esa es nuestra espiritualidad. Vivir como hijos y hijas favoritas en Jesús por el bautismo, somos adoptados ante el Padre. Pero entonces usted debe estar muy cerca de Santa Teresa. Sí. ¿Me gusta? Me encanta. Las moradas y Sí, claro. Sí, usted sabe que carga el Papa en el maletín, padre.
Un maletín viejo que lleva ahora. Yo Que, he visto que tiene un maletín. sí, sí, el cepillo de dientes, la máquina de afeitar, el breviario y un libro de Santa Teresita Wow, para leer. qué lindo. Le dijo a los periodistas antier. Sí, qué bien, qué bien. Eso es, Claro. él es así de sincero. Sí. Santa Teresita, pero a usted le gusta Santa Teresa como a mí. Santa Teresa de Ávila. Aunque ahora estoy meditando mucho, porque parte del retiro que voy a dar ahora en Malasia a los sacerdotes es sobre vivir como niños ante el Padre, ¿ya? Y cómo vivir eso. Y claro, Santa Teresita del niño Jesús. Pues me impresionó el Papa siendo hoy en día de San Ignacio. Estamos Sí, grabando amén. hoy sábado Así de es. San Ignacio. Me impresionó el Papa con su gran amor por Francisco de Asís, pues una Así es. comunidad que con los jesuitas pues es diferente. Sí. No es incompatible, pero es diferente. Y Santa Teresita y San Francisco son los que él siente como más cercanos, pues, Qué interesante, ¿eh? ¿cierto? Es que él tiene un corazón como el de Juan 23 Así y el de escuchado. Santa Teresita. Así he escuchado. Yo leí una frase muy linda en este libro de San José que se llama San José, Sombra de Dios Padre. Lo podemos traducir, padre. Es precioso. Si nos lo manda, lo traducimos. El autor dice algo muy interesante. Dice, nosotros nos preparamos la niñez, adolescencia, para ser adultos, responsables, etcétera, etcétera, tener éxito. Pero él dice, pero en el plano espiritual, el resto de la vida es un aprendizaje a vivir como niños. Es el llamado de Dios, porque dijo Jesús, Mateo 18:3, si no cambian y se vuelven como niños, no entrarán al reino de Dios. Entonces, ¿cómo Dios tiene que, porque cuando uno es adulto, tiene que ser fuerte, entre comillas, pero la espiritualidad del niño es, Dios tiene que debilitarnos para depender totalmente. El bautismo es una declaración de total dependencia en Dios. Sumergirse en la muerte de Jesús. Así es. El bautismo, ¿no? Sí, sí. Tiene- Pero Dios nos debilita Claro. con forma, y ahí empezamos a después a Y es recibir. experto en eso, ¿no? ¿Ah? Es Ah, sí. experto. Es verdad. Repite cosas que son. Sí, es un maestro. Por eso le decían maestro. Sí, sí. Padre, San Pablo dice una cosa que hay que aclarar mucho. Niños en malicia, maduros en juicio. Qué lindo. ¿No? Sí. Niños en malicia, maduros en juicio. ¿Recuerda Juan 23 que cuando era nuncio apostólico, como era tan campechano, tan rústico y tan humilde, le hacían cositas feas la monjita y el secretario y el monseñor, y él pedía un documento, pedía algo y se lo demoraban, y nunca protestaba. Se quedaba con el rosario en la mano, rezando el rosario en silencio. Y fue como un niño, ¿no? Caramba. Se llama el Papa Bueno. Sí, sí. Y lo primero que hace este hombre, Francisco, es ir a santificar a Juan 23. Eso Así es es. increíble, Así ¿no? es. Así es. Tienen gestos parecidos, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Mm? Niño. Así es. Y este tiene mucho de niño, Papa Sí, Francisco. claro. Sí, sí. Padre, cuénteme más de su vida, su hermano gemelo, ¿por qué fundó una comunidad? Se hizo sacerdote también, ¿por qué? Él quería casarse, que es lo más sano y normal, y fue a realizar su vida. Había sacado le dicen acá bachiller bachiller, Bachiller. sacó en administración de empresas y fue al Perú, tenía muy buenas entrevistas con bancos y todo, y Dios estaba cerrando las puertas, y una mujer le dice a él, ¿aún has pensado ser sacerdote? Al final de la entrevista, que a él le pareció curioso, porque dijo, qué raro, el tema es sobre el trabajo, la entrevista es sobre el trabajo del puesto, que de repente me lo van a dar, ¿y por qué me habla de ser sacerdote? Entonces, dicen también, que él me contó que a una monjita él le contaba de mi vocación, porque yo había entrado un año antes, y la monjita le dice, dime, ¿nunca has pensado tú ser sacerdote? Porque él lo contaba con tanto entusiasmo. Entonces, bueno, Dios usó eso para que él estuviese abierto a esta llamada, y Dios lo llamó exactamente, y entró al seminario. Padre, usted tuvo una experiencia, fuera de las experiencias místicas y todas esas cosas, usted conoció a fondo la renovación carismática, que el Papa habló de eso ahora. Sí. ¿Cómo la ve?
Hay dos versiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, la renovación carismática se está secando. Con los latinos, está vivo. Está vivo. Mucho más vivo. ¿Ya? Pero hay comunidades carismáticas americanas claro grandes. Que sí. New Covenant, sí, ¿no? Sí, Allá sí, hay claro, otras. así es. Sí. Así. Sí. Y Ralph Martin. Ralph Martin. Este ha escrito un libro muy bueno. Y Aleluya, hay varias sí, comunidades sí, fuertes. Sí. Un hospital de carismáticos. Sí. Pero Entonces, se está secando la fe en Estados Unidos, padre. Sí. No es la renovación carismática, es la fe. Si algo ha pasado, ¿Ah? porque cosas curiosas han pasado. Muchos evangélicos se están pasando al catolicismo, ¿ya? Muchos hermanos separados. Muchos pastores se están volviendo católicos en Estados Unidos. ¿Usted conoce el sacerdote ese de la India que trabaja en José. Estados Unidos? Sí, sí, el padre José, sí. que anda por el mundo entero sanando enfermos con un don lo resucitaron muerto en un hospital, murió y lo llevaron a la morgue. Sí. Y el Señor lo sacó paralítico, lo levantó también. Sí. ¿Lo conoce, padre? Nos dio un retiro de 5 días a mi comunidad. Le dio retiro a ustedes, ¿y por qué no nos lo manda por aquí? ¿Ah? Él está en San Agustín, Florida, la diócesis de San Agustín, Florida. Sí, es párroco, es asesor de la Legión de María, es un montón de cosas. Eres de la India, ¿no? Sí, una bellísima persona. Carismático. Sí. Pero me decía que la renovación se está secando en los americanos y los latinos. Sí, está más fervorosa. Ahora me toca darles un retiro en una parroquia en Tampa, en octubre. Usted sale de Malasia y regresa a Tampa. Sí. ¿Cuántos países fue este año, padre? Estos meses que llevamos del año. Chile, obviamente Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos. Hasta ahora, pero estuve plazos largos. Tuve que ir a Estados Unidos, regresé a Ecuador para terminar en Ecuador. Ahora voy a Estados Unidos, Malasia, regreso a Estados Unidos, después Irlanda, tengo retiros en Irlanda, a sacerdotes también ahí. Después regreso a California. Vamos a ver. ¿No se cansa? Mira, estoy cansado en el avión, pero cuando estoy haciendo el ministerio, pues Dios me ha dado un hambre muy especial. Esto lo digo, algunas personas me dicen, ¿cómo lo haces? Yo paso 4 horas diarias delante del Santísimo. 4 horas delante del Santísimo. Todos los días. De las 3 en adelante, 3 de la mañana. Depende, porque a veces me despierto a las 2:30. Por ejemplo, en mi retiro personal yo pensé, bueno, a ver si puedo dormir un poquito más, porque hace 5 años ya duermo muy poco. Y ahora sé que eso es una de las señales de la vida espiritual, que uno ya no necesita dormir o duerme poco. Entonces duermo 3 o 4 horas, estoy bien. Entonces ahí voy, estoy con el Señor, y cuando estoy en misiones dando retiros, comienzo mi día con 4 horas delante del Santísimo. Y ahí donde viene la fuerza, absolutamente. Estoy seguro. Como el obispo carismático. Sí. Monseñor Alfonso Uribe era de las 3 a las 7. Ya. A las 7 celebraba La misa. la misa, y después de la misa se quedaba media hora en el Santísimo. Y decía, los curas dan el salto mortal, de la cama al altar. Decía Monseñor Alfonso, Sí. el salto mortal lo llamaba. Sí. Decía que por eso los curas tenían crisis. Sí, de hecho. Decía Monseñor De Alfonso. hecho, Un obispo santo. Bueno, padre, se nos acabó el tiempo. Así Dios lo es. bendiga. Dios le pague. Gracias, Rafael. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora en la hora de nuestra muerte. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Amén.